Pocas marcas comerciales actuales pueden vanagloriarse de tener entre sus productos auténticos íconos de la industria contemporánea mundial. Pues el protagonista de este video se merece el título de el mejor auto del mundo. En opinión propia por diversas razones que más adelante diré. El pequeño vehículo utilitario gestado antes de la Segunda Guerra Mundial, y producido en masa después de esta, supuso una auténtica revolución primero a nivel europeo, y luego mundial. Creado con un único fin, de que todos puedan tener un auto económico, confiable y al alcance de todos. Siendo un coche mundial, con una producción millonaria de unidades y, conocido por una inmensa cantidad de personas. Dejando Volkswagen una gran cantidad de aficionados que todavía existen de este modelo. He aquí la historia del nacimiento de este modelo, que es el Volkswagen Escarabajo. Cuando empezó Volkswagen, nadie se imaginó que reuniría una selección de empresas de diversas marcas asombrosas. Es el dueño de Audi en Alemania, de Lamborghini en Italia, de Bentley en el Reino Unido y de Bugatti en Francia. La empresa empezó a formarse en Alemania durante los años 30. Era una época muy difícil, pero los fabricantes de automóviles alemanes demostraban una fortaleza increíble. Las filiales de Ford y General Motors vendían más autos en Alemania que ninguna otra empresa. Pero Mercedes-Benz y Auto Union dominaban las carreras del Grand Prix. En este ambiente es donde entra la capacidad y la ingeniería de este gran hombre, Ferdinand Porsche, el cual no pasaría desapercibido por el canciller alemán, Adolf Hitler, quien le pidió que diseñase un Volkswagen, o auto del pueblo para los alemanes. En 1933, Porsche tuvo una entrevista con el propio Adolf Hitler, para acordar las fases de desarrollo, respecto al pequeño vehículo. Como consecuencia de aquella entrevista, el ingeniero se integraría en la Asociación Alemana de Fabricante de Coches. Con el objetivo de construir su tan soñado coche utilitario, gracias a la financiación del propio Estado alemán. Un coche, condicionado a ciertas características como por ejemplo, que era imprescindible que lograse una velocidad de 100 km por hora, con un consumo de solo 7 litros cada 100 kilómetros y, que pudieran viajar cómodamente 4 personas adultas en su interior. Porsche aceptó y empezó a trabajar en lo que se convertiría en un importante proyecto histórico. En Alemania, nadie había fabricado un coche ecológico, producido en masa que equivaliese al impacto que el Ford T había tenido en Estados Unidos. Mercedes-Benz ostentaban solamente el título de inventores del coche, pero solo fabricaban automóviles para los ricos. Porsche tenía que hacer un auto que no cueste más que una motocicleta, y que no consuma mucha gasolina. Le sirvió los diseños de 3 pequeños prototipos de autos, que había efectuado en 1932 de la planta NSU. La explicación de esta repentina desaparición de la planta NSU, es que dependía directamente de la empresa italiana Fiat, bajo unos acuerdos bastante estrictos. Como por ejemplo, que la planta NSU no podía desarrollar ni fabricar ningún vehículo propio. Así pues, cuando Fiat tuvo noticias del trabajo de Ferdinand, abandonó a la alemana a su suerte, provocando con esta decisión su cierre definitivo. Porsche volvió a revisar esos prototipos, fabricando 3 prototipos más y los llamó Tipo 60. Todavía estaba buscando el motor apropiado para estos autos sencillos, ligeros y aerodinámicos. Sabía que tenía que tener el motor atrás, para tener una mejor tracción. Y debían estar refrigerados por aire, para impedir congelación de invierno, por el clima alemán. Es aquí donde entra el famoso motor Boxer. No existe motor que se haya producido en tanta cantidad, ni durante tantos años. E incluso que fuera tan polivalente. Aunque todos le atribuyen en exclusiva su diseño a Porsche, en realidad los artífices de tal obra fueron Joseph Cales y Javier Reimpies. Aunque por supuesto, bajo la supervisión de Porsche. Joseph Cales ya había diseñado un motor Boxer refrigerado por aire, para un prototipo de Porsche en 1931. Cales era un experto en refrigeración por aire. En 1934, Reimpies se unirá al equipo de ingeniería de Porsche, y sus diseños y soluciones darán como resultado, el motor definitivo para el primer Volkswagen producido. En 1934, se empezarían a ver las primeras líneas generales del futuro coche.
Y pocos meses después, ya en 1936, se realizaron las primeras pruebas en carretera en la región de la Selva Negra, presentándose por fin una treintena de prototipos en 1937. 1 de diciembre, se consideró que habían superado la prueba. El primer modelo de Volkswagen definitivo, se presentará en 1938. El motor viene configurado de la siguiente manera. Se trata de un boxer de 4 cilindros. Es decir, los cilindros se disponen en posición horizontal, y contraopuestos 2 a 2. La refrigeración se realiza por aire forzado, a través de un ventilador accionado por correa, desde el cigüeñal, y el árbol de levas central accionado por engranaje. Los cilindros son independientes y profundamente alineados, realizados en fundición, mientras que las culatas son de aluminio y el cárter de magnesio. Para mejorar la refrigeración, se le dota además de un radiador de aceite. La cilindrada era de 985 cc. Y desarrollaba 23,5 CV, a muy bajas revoluciones. Las ventajas de este motor eran las siguientes. 1. Muy sencillo, ya que carecía de radiador, bomba y canalizaciones de agua. 2. Robusto, ya que al tener que soportar temperaturas elevadas de funcionamiento, sus piezas estaban realizadas con mejores materiales. 3. Ligereza, por lo comentado en el apartado 1. Además de presentar elementos en aleaciones ligeras. 4. Facilidad para funcionar en condiciones climáticas severas, tanto en desiertos como en nieve, debido a su sistema de refrigeración. 5. Suavidad de funcionamiento y ausencia de vibraciones, ya que la configuración 4, Boxer supone un equilibrio similar a un 6 en línea. 6. Compacto y con un bajo centro de gravedad, lo que mejora el reparto de pesos. Las desventajas. 1. Ruidoso, al carecer de una capa de agua que amortigue el sonido. 2. Las altas velocidades de giro comprometen su fiabilidad. 3. Consumo algo elevado. Ante los trabajos realizados, Hitler pretendía construir la fábrica más grande de Europa, para la fabricación del automóvil del pueblo. Para ello, el requisito era tener acceso a una vía fluvial navegable. También era necesaria una central eléctrica propia, que abasteciera tanto a la fábrica como a la nueva ciudad. Hitler escogió el pueblo de Fallersleben, a orillas del canal de Mittelland. El lugar formaba parte desde el siglo XIV, del condado de Schloss-Wolfsburg, propiedad del conde von Schulenburg. Según las ideas de Hitler, la fábrica debía disponer de su propia ciudad anexada a la misma, para alojar a los trabajadores y sus familias. El nombre escogido por Hitler para el automóvil fue KdF-Wagen, Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría. Y la ciudad, KdF-Stadt. Sin embargo, ni en la fábrica ni en toda Alemania, nadie empleó otro nombre que no fuese el de Volkswagen, para referirse al escarabajo. El nombre KdF-Wagen, solo fue utilizado en los catálogos, y por los militares nazis. El escarabajo, o Beetle, fue el primer Volkswagen. Ferdinand Porsche realizó los planos y diseños del automóvil, pero fue el propio Hitler, quien lo pulió. Modernizando los faros delanteros, traseros y añadiendo una varilla lateral que le daba un aire más deportivo. El KdF-Wagen, o Volkswagen, podía ser adquirido por sus compradores gracias a un curioso y también complejo sistema de cupones, utilizado para financiar previamente su producción. El sistema funcionaba con cupones especiales por un valor de 5 marcos cada uno. Llegando a los 90, ya se podía disponer del coche, pagando 50 marcos más en el momento de su entrega. Y agregar todavía 200 marcos más por 2 años en concepto de seguro. A pesar de este complicado, y en cierta forma, sospechoso sistema de financiación, 336.000 personas se apuntaron a este plan. Tal era el ansia y necesidad de los alemanes en lograr un vehículo propio. El futuro del Volkswagen quedaron interrumpidos, cuando Hitler se puso al mando de sus ejércitos, e invadió Polonia, en septiembre de 1939. No se pudo atender los miles de pedidos que se habían recibido. Las pocas unidades que se habían fabricado, fueron a parar a las autoridades del partido nazi. El resto del país, tendría que esperar hasta el final del año. Cuando la guerra terminó en 1945, Alemania estaba en ruinas. La región de Wolfsburg quedó en la zona británica. Y a pesar de que la fábrica Volkswagen estaba completamente destruida, junto a los trabajadores alemanes que quedaban, se empezó la reconstrucción de la planta. Con el objetivo de reanudar la fabricación de utilitarios.
De las 6.000 personas que trabajaban en las instalaciones, más de la mitad se dedicaban exclusivamente a tareas de reconstrucción de la fábrica. Se lograría tras muchos esfuerzos, fabricar una pequeña serie de vehículos. Pese a que la carestía de material era notable, y el estado de la fábrica en ruinas, hacía incómodo el trabajo en ella. Finalmente, en 1946, presentando su vehículo número 1000, la fábrica de Wolfsburg renacía de sus propias cenizas y esta vez, afortunadamente, para fines pacíficos. Según también se rumorea, el propio Ferdinand Porsche participaría en este proceso a pesar de encontrarse preso con los cargos de colaborador con el gobierno nazi, pactando así su libertad, a cambio de dar un empujón en la fabricación del vehículo. Una vez reconstruida la fábrica, y con la intención de retornar la planta a los alemanes, los británicos nombraron a Heinrich Nordhoff como director general, quien sería clave a la hora de consolidar de forma definitiva la marca, en un período tan difícil como la posguerra europea. Esta persona estaría al frente de la empresa durante 2 décadas enteras, precisamente en las cuales, la firma alemana experimentaría un crecimiento y expansión espectacular. El hecho de tener las ideas claras, e inicialmente solo fabricar un solo modelo de vehículo, con pocos cambios y centrándose en la exportación, fueron las principales claves a la hora de entender este crecimiento. Continuará.